Bienvenidos a Galería VIP. Hoy nos acompaña un personaje que es por los cuales siempre decimos que esto es VIP y no cualquiera puede llegar, y le agradezco muchísimo el tiempo y la dedicación que nos va a dar en estos momentos para contarnos un poquito de la historia. Te agradezco a ti el que me consideres en la categoría de los otros invitados que has tenido. Es un honor para mí y qué gusto. Además, sabes que hablar con una mujer bonita siempre es una oportunidad que se debe aprovechar. Muchas gracias. Y para mí, sin duda, un gran reto hablar con alguien que es melómano, que ha estado en la industria de los medios de comunicación, que es periodista, pero que también es un gran empresario y a la cabeza de discográficas. De alguna manera nos ha ayudado a escribir la historia de nuestro país a través de la música y los medios de comunicación. Actualmente está trabajando en Milenio Radio con un programa de los Beatles. Sí, estoy en Milenio Radio, en el grupo Milenio, trabajando en diferentes ángulos, pero sí hago un programa de Beatles que pasa todos los sábados en la cadena de Milenio Radio y colaboro en la programación de la estación que el grupo tiene en Madrid, España, que es otra experiencia el poder programar para otro país, que eso tiene también su dificultad y su chiste. Y tengo un programa de televisión que pasa todas las semanas en el canal 52 que se llama Conexiones, también sobre música, escribo, todo lo que se mueve yo le voy tirando. Bitlemano. Exactamente, a mucha honra además. ¿Qué es lo que más le gusta de aquella música de los Beatles en la actualidad? Me gusta su capacidad melódica. Me parece que era una época en la que el rock tenía mucha melodía y en la que las letras tenían una propuesta distinta en el amor, en las relaciones de pareja, en las relaciones políticas, en las relaciones con la vida. Eso es lo que más me gusta, porque había una búsqueda y un encuentro, había un aspecto de actitud ante el mundo, que los jóvenes nos involucrábamos en eso. Tienes tú que pensar en que antes de que tus padres se conocieran, por lo tanto mucho antes de que tú nacieras, la juventud tuvo un periodo de protagonismo, donde la juventud salió al frente y plantó su pie y dijo: yo quiero mi lugar. Y los Beatles pertenecen a esa época. ¿Más Beatles que Rolling Stones? Sí, porque los Rolling Stones a mí me parecían como el lado rudo del asunto. Y a mí me gustaba más el lado artístico del asunto. ¿Me entiendes? Claro. Esta parte melódica que decías. Sí. Ya años después me he ido convirtiendo en fanático de los Rolling Stones, ¿verdad? También porque los Beatles dejaron de producir a partir de 1970 y los Rolling Stones han seguido. Entonces, bueno, pues uno sigue con los que se van moviendo. ¿Cuál es su canción preferida? ¿Su álbum preferido? Probablemente tengo dos álbumes preferidos. Uno de ellos es el del Sargento Pimienta, por muchas razones, y otro de ellos es uno de los Beach Boys, que se llama Pet Sounds, que no es de los que uno diría, pues, está en el top 10, pero sí creo que fue un disco revolucionario. Me gusta el Sargento Pimienta porque contuvo toda la esencia de esos años 60, con la psicodelia, con todo el aspecto del misterio que había, donde los Beatles se transforman, o sea, se preguntaron, bueno, ¿qué pasaría si no fuéramos los Beatles, sino que fuéramos otra banda? Entonces inventan la banda del Sargento Pimienta para permitirse hacer lo que no habían hecho como Beatles. Entonces incorporan una serie de sonidos, el uso del estudio, letras crípticas, un disco doble donde al abrirlo tenía las letras de las canciones, que luego, pues ya eso se acostumbró, pero nadie lo había hecho antes que ellos. Es un disco fabuloso, iba a decir fantástico y fabuloso al mismo tiempo. Usted estuvo en los Galaxies como baterista y con las Lagartijas Pintas como bajista. Así es. ¿Cuál fue la canción que en algún momento dijo, quiero tocar como George, Paul, Ringo? Pues mira, yo empecé interesándome en la música desde antes de que yo lo supiera, porque en mi casa eran muy musicales, nadie se dedicaba a eso, pero todos los fines de semana y cuando la gente se ponía de modo, había tertulias y cantábamos, y mis tíos y mis hermanos y todo el mundo, y se tocaba la guitarra y el piano y todo eso. Pero sí descubrí, yo fui a estudiar un tiempo la secundaria en Estados Unidos, y en Estados Unidos, hombre, si ahora hay cierta discriminación, en mi tiempo había más.
Entonces yo era ahí The Mexican, o sea, como de segunda. Todos los demás eran americanos, porque me metieron a la secundaria como si fuera yo americano. Y gané un concurso allí de canto, cantando Cielito Lindo, Jalisco y 3 días. Gané el concurso. Y en Estados Unidos, cuando destacas en algo, te dan un lugar. Entonces yo descubrí que la música me abrió las puertas. Dejé de ser The Mexican. Empecé a ser el ganador del concurso de talento de la escuela. Todos mis compañeritos tuvieron interés en mí y me invitaron a su casa. Y yo dije, aquí hay algo, aquí hay un camino. De modo que cuando regresé a Chihuahua, luego me interesé en formar un conjunto. Entré a tocar la batería. Todavía los Beatles no empezaban. Eso es antes de los Beatles. Tocábamos cosas de los Hooligans, de los Locos del Ritmo, de los Rebeldes del Rock, etcétera. Y cuando llegan los Beatles, me pasé a otro grupo que era las Lagartijas Pintas, ya como bajista, y ahí sí, empezamos a tocar cosas de Beatles, tocábamos la música todo en inglés, y nos fue muy bien hasta que me vine a México a estudiar. Yo quería ser artista del rock and roll, quería seguir tocando. ¿Y la vena periodística? Pues estando en la universidad, uno de mis compañeros allí era Fernando Alcalá, un muchacho que desgraciadamente ya falleció, gran periodista, fue el que entrevistó a Saddam Hussein y una serie de cosas. Se ganó el Premio Nacional de Periodismo y él trabajaba con Jacobo Zabludovsky. Entonces yo le empecé a platicar de cosas así muy interesantes y un día que Jacobo estaba de vacaciones me dijo, hombre, ¿por qué no haces esos reportajes? Hombre, ahora que yo me quedé encargado de eso. Entonces empecé a hacer unos reportajes, los vio Jacobo y me dijo, mira, vamos a empezar un noticiero que se va a llamar 24 horas. ¿No te quieres quedar a trabajar con nosotros como reportero? Ah, pues sí, ¿por qué no? Entonces entré allí y descubrí que eso era fascinante. Dejé la música y me dediqué a ser reportero y así empecé. Hasta presidencia y después ya... Sí, cubrí, te digo, policía y bomberos. Me tocó así estar en la noche, ir a incendios y hacer las notas. Seguí el proceso, porque allí con Jacobo te van rotando. Entonces pasé a médicos asistenciales, educativas, hasta que hice departamento del Distrito Federal y luego presidencia. Y estando de reportero en presidencia, vino el destape de López Portillo y me fui a trabajar al PRI. Y luego, con el arquitecto Ramírez Vázquez, entré como director de comunicación social de una Secretaría de Estado. Yo fui el director general más joven del gobierno federal en ese entonces. Y hicimos la primera oficina de comunicación social, porque le encargaron al arquitecto Ramírez Vázquez que hiciera el diseño de lo que sería una oficina de comunicación social. Antes eran de prensa y relaciones públicas, y diferentes actividades de la comunicación se realizaban en diferentes áreas. Y fue ahí en esa secretaría que todo se conjuntó en una dirección general que abarcaba prensa, relaciones públicas, pero además radio, televisión, prensa del interior, los audiovisuales, los spots de la televisión, el área de información, edecanes, todo lo que era contacto comunicativo con el público. ¿Y esta mezcla entre periodismo y música en Avándaro, cómo la vivió? Eso fue antes de que yo entrara a trabajar en el área de la política, pero ahí lo que sucedió fue que con Luis de Llano le propusimos a Jacobo Zabludovsky un programa musical para un programa grande que él tenía que se llamaba Hoy Domingo, y adentro un pequeño programa que Jacobo le puso la onda de Woodstock, y fue el primer programa que hubo en México con lo que ahora se llaman los videoclips. Antes eran los film clips. Las compañías grabadoras traían a México en rollitos de 16 milímetros actuaciones de artistas, y yo detecté en CBS que tenían una colección impresionante de esos film clips y nadie los usaba, no había dónde exhibirlos. Entonces le planteamos la idea de hacer un programa con los film clips, que fue, te digo, el primero que hubo aquí de videoclips. Y ahí se le ocurrió a Luis de Llano, junto con Justino Compeán y el Negro López Negrete, que eran los que organizaban las carreras de coches en Avándaro, hacer un festival tipo Woodstock para filmarlo y exhibirlo en el programa.
Entonces convencimos a Jacobo de que nos apoyara para utilizar como pretexto el programa ese para ir a hacerlo de Avándaro. A mí me tocó trabajar con el equipo del lado creativo, no del lado del negocio, y yo fui productor ejecutivo allí en Avándaro, y sensacional. Claro que Avándaro ha pasado a ser una leyenda, un mito, una serie de cosas que se dicen, que la mayor parte de las cosas no son leyendas, pero sin duda cambió la historia del rock en México, porque a partir de ese momento las autoridades pensaron que no era conveniente fomentar eventos masivos con jóvenes. Acababa de pasar 2 meses antes lo de los halcones, y 2 años antes había sido, prácticamente 3, lo del movimiento del 68. Entonces, en la mente de las autoridades dijeron, Tlatelolco, los halcones, Avándaro, no les gustó eso. Entonces hubo lo que se podría calificar como una guerra sucia contra el rock, donde se desacreditó la música, se cerraron los cafés cantantes, y los artistas tuvieron que refugiarse en los hoyos funky, tocando en las orillas de la ciudad durante mucho tiempo. El rock estuvo pues casi vetado, hasta que en los 80 vuelve a resurgir. Entonces para mí me tocó estar ahí en eso de Avándaro, que pues son de esas experiencias que cuando las tienes no te das cuenta de la trascendencia que luego iban a tener. Y en el transcurso también acompañó en las carreras de Rigo Tobar, Laura León, Lucero, Alberto Vázquez, Amanda Miguel, Laura Flores, Diego Verdaguer, muchísimos. Es que ya estando de regreso trabajando en Televisa, la empresa compró la compañía de discos Melody y Cisne, y durante un tiempo tuvo algunos directores muy buenos, entre ellos Ignacio Morales, Nacho Morales, que era el que había descubierto a Rigo y a los Bukis y a otros. Le vendió la compañía a Televisa, y el señor Azcárraga me nombró a mí director de Melody. Entonces me tocó participar en una etapa gloriosa de la compañía, porque me tocan los 80, que es un periodo en el que viene el estallido de los grupos adolescentes, Menudo, Timbiriche, todo ese movimiento. Por otro lado, es el inicio de la época grupera. Rigo Tobar, los Bukis, los Yonix y muchos otros grupos, Marisela, Beatriz Adriana, que estaban en esa etapa donde se va integrando lo que ahora se llama la música grupera, una música interpretada por artistas que tocan sintetizadores, guitarras, bajo, batería, greña, si tú quieres, pero no están tocando rock, sino que están tocando una combinación de balada, bolero, tropical, rock, ¿por qué no?, norteño, que se ha sumado después, y entonces surge esta etapa grupera. Pero sí puedo decirte que mientras yo estaba allí en Melody, me tocó asistir a una junta de los que trabajaban allí, donde en una Navidad se iba a sacar un disco tocado por los grupos. Y entonces, ¿cómo le ponemos Navidad con los grupos? No, porque van a pensar que se trata de los grupos como los Teen Tops, como los Rebeldes del Rock. Entonces Juan Calderón, que falleció hace poco, el Gallo Calderón, en esa junta dijo, ¿por qué no le ponemos Navidad Grupera? Ándale, ok. En eso quedó, salió Navidad Grupera. Así se llamó el disco. Y a partir de allí, a esa corriente se le empezó a llamar lo grupero. Todavía el norteño no se fusionaba. Nació ahí una historia. Vamos a hacer una pequeña pausa para ir a corte comercial, y vamos a regresar para platicar también del Estudio 54. Claro que sí. No le cambie, Jaime Almeida con nosotros. Sonarte, porque tenemos recetas deliciosas. Vamos a hacer un arroz con jengibre y también un poco de zanahoria. Tenemos un pastel de carne que quedó buenísimo y unos champiñones enminados que de plano no se pueden perder aquí en Sazonarte, donde la salud de tu familia empieza en la cocina. Te esperamos. TVC se siente. ¿Quieres ser mi esposa? ¡Oh! ¿En Cuba?
¿Y por qué no? Siempre es complicado organizar una boda. Y en esta paradisíaca isla, aún poco más. ¡Dorín! Por favor, no se lo digas a mi madre. ¿Te estás divirtiendo? Claro. ¿No se me nota? ¿Estás preocupado por Dorín? No, Cuba es muy seguro. Solo sigue tus instintos. Videoclub Gourmet presenta Cuba, mi amor. Jueves 15 horas. Todas las emociones. TVC se siente. La imaginación es el cofre de tesoros para hacer cosas increíbles. Nosotros te ayudamos con los pequeños detalles. Espacio Creativo, lunes, martes y viernes, 14 horas. Todas las emociones. TVC se siente. Lo peor de la obesidad no es lo que se ve, que es una cintura grande. Lo peor de la obesidad, Julieta, es lo que no se ve. Mamá en Construcción, con Julieta Lujambio, martes y jueves 17:30 horas. Todas las emociones. TVC se siente. 12 casas, con Víctor Segarra. Y al decir esa oración, díganla con fe. Y cuando dicen el yo soy, se conectan a su fuerza ancestral y créanme que eso es lo más importante. Lunes, miércoles y viernes 17:30 horas. Todas las emociones. TVC se siente. Quitamos la censura y le pusimos testosterona. La mejor información de espectáculos está aquí. Hablar a lo macho. Lunes a viernes, 17 horas. Es atrevido. Todas las emociones. TVC se siente. Jueves, casi huele a fin de semana y grandes temas para ti. A ver, ¿cómo llevar relaciones sanas? Además, ¿sabes por qué tenemos celulitis? Aquí lo vamos a investigar. Oye, ¿tiene niños? Todo acerca de Expo Tu Niño, aquí en la Casa de Mujeres, en TVC. Todas las emociones. TVC se siente. Queremos consentirte con más emociones. Manda tus comentarios a tvc@tctv.mx. Estás viendo Galería VIP. Continuamos con Jaime Almeida aquí en Galería VIP. Platicábamos del nacimiento de la música grupera y este paso, por ejemplo, en la música a través del rock. ¿Cómo se fue incorporando, cómo se fue abriendo hueco ya en los años 80? Mira, al darse el fenómeno de Avándaro, ese episodio triste para el rock, porque a pesar de que allí fue un momento glorioso, la consecuencia fue triste porque el rock estuvo de capa caída casi por el resto de los años 70. Eso dio oportunidad a que los grupos que ya venían haciendo música juvenil pero que no era rock salieran, y es cuando sale Rigo Tobar y después vendrá Chicoche y todos los de esa corriente de una mezcla de rock con lo tropical. Pero también sale todos los grupos que, como ya no había donde tocar el rock and roll, pues se hicieron como los Bookies, como los Babies, que ya venían desde antes, y sale Frankie y los Matadores, que es un grupo que evoluciona de los Abson, y se hace una época de baladistas, y es hasta los 80 cuando nuevamente aparece el rock. Pero eso no quiere decir que no hubiera artistas. Sí había artistas, pero no estaban a la vista. Por eso en los 80, una vez que ya se levanta esa especie de veto, pues surgen en México los grupos de rock, muchos de los que ahora conocemos, ¿verdad? Y eso está sucediendo en todo el mundo, porque es una ola. De los 80, ¿cuáles podrían ser los referentes para usted? Que fueran el cassette que todavía escuchaban. Bueno, pues de los 80, obviamente, Menudo. A mí me parece que inaugura una etapa de preadolescentes haciendo música rítmica, lo que le llaman coreográfico vocales, que quiere decir que no sabían tocar instrumentos, que en vez de eso mejor hacían coreografías. Yo me acuerdo cuando en los 60 salió un grupo raro, que era el de los Monkees, que lo crearon
como elenco de un programa de televisión que hacía una parodia de los Beatles, pero la música que se hizo con ellos se hizo muy popular. Y la crítica que se le hacía era, pero esos no tocan instrumentos, nomás cantan. O sea que, ¡bú!, ¿no? Sáquenlos porque son chafas, porque no tocan instrumentos. La gente venía acostumbrada de ver a los conjuntos tipo los Beatles y los Stones y los Kings y todos esos que sí tocaban, y en México también. Los Rebeldes del Rock y los Teen Tops y los Crazy Boys, todos tocaban. Pero ya en los 80 como que se acepta que ya los artistas no toquen instrumentos. Y luego ya que ni canten. Y ya que ni canten y ya, ¿verdad? Pero sí había grupos de rock buenos. Estaba, por ejemplo, Sombrero Verde de Guadalajara, que se transforma luego en Maná. Y estaba el grupo de la Revolución de Emiliano Zapata y los Dug Dugs y los Caifanes, ¿verdad? Que arrancan de esa época, y el Tri Souls, que se hace el Tri. También Café Tacuba, todos esos grupos de la nueva hornada del rock mexicano, pues son los que realmente están haciendo ya algo que se puede llamar rock mexicano, porque antes había mucho cover, era un rock americano con letras en español, pero ya estos grupos están haciendo música pues ya con ideas mexicanas, claro, basado en la rítmica del rock y pop, pues porque todo eso, si sirve, hay que usarlo. Por otro lado están esos otros artistas que siguen llenando el Auditorio Nacional. Y yo puedo decirte que después de los años 80 son muy pocos los artistas así grandes que han surgido. En el Estudio 54 también llegó a tocarse jazz. Sí, porque ese programa de televisión era un programa dedicado a la música en general. Por lo tanto hacíamos de rock, pero hacíamos de clásico y de tropical nuevo, donde se tocaba salsa o el merengue, las cosas últimas que me tocó hacer, como se tocaba mambo o cha-cha-cha. Y había también programas dedicados al soul y a la balada y al ranchero. Era un programa muy, muy bonito porque se hizo en una etapa en la que el Canal 8 y luego el 9 se hicieron un canal cultural sin comerciales, y eso facilitaba mucho el conseguir los permisos para usar los materiales, porque no era un canal de fines lucrativos, era un canal de aspiración cultural sin comerciales, y los programas duraban el tiempo del reloj. Me refiero a que los programas de 1 hora duraban 60 minutos. Estoy haciendo ahora un programa por el Canal 52 que se llama Conexiones Musicales, y es de 1 hora, y tiene esa idea de hacer un análisis más a fondo de la música. La idea que tiene este programa ahora es hacer los programas en el lugar donde sucedieron las cosas. Entonces el programa de Elvis lo hicimos en Memphis, y en Las Vegas, y lugares que tienen que ver con Elvis, y el de los Beatles lo hicimos en Liverpool y en Londres y en Nueva York, y el de Bésame Mucho lo hicimos en Jalisco con el Distrito Federal, y lo hicimos en Estados Unidos, y lo hicimos en Inglaterra. ¿Cuál sería su máximo por hacer en Conexiones? Pues a mí me gustaría hacer, por ejemplo, un programa de Beethoven bien hecho, porque la música clásica como que la gente la ve como algo aburrido, como algo no sé, la palabra cultura, hay personas que es como un sinónimo de aburrido, como de ay, qué flojera, ¿no? Pero a mí se me hace que ir a Alemania o ir a Austria a hacer un programa de Beethoven ahí debe ser emocionante. Ya hice uno de Strauss en Viena, en los lugares donde se inventó el vals, porque el vals es una de las vertientes más importantes que hay en México. Toda la canción ranchera se tum pam pam pom pam pam pom pam pam, José Alfredo, eso es vals. Y en los 15 años, otro instrumento, exactamente. En los 15 años se toca vals, y Solito Lindo es vals, y Las Mañanitas es vals, y los valses mexicanos como Sobre las Olas,
pues han estado ahí. Y el vals se ha colado a través del rock and roll. No sé, los Beatles tienen valses y Queen, y entonces el vals es muy importante, y estar en Viena, en el lugar donde se inventó el vals, le da otra visión al público. Decía que en los 80 fue como el último nacimiento de grandes artistas. Actualmente, ¿cuáles serán los artistas que van a despuntar a un futuro, o si hay nuevos géneros que vayan a trascender? Pues mira, a mí me parece que en la actualidad hay artistas muy buenos, que tienen posibilidades de proyectarse al futuro. Los artistas que están componiendo su música son los que yo creo que tienen más posibilidades, como Mario Dom, de Camila, que a mí me parece un talentazo, que ese todavía le queda mucho, ¿verdad? Como Reilly, como Natalia Lafourcade, ¿verdad? Es decir, gente joven que está haciendo cosas y que están escribiendo, y que su música es una música auténtica y es una música nueva, y tienen propuesta y andan buscando. Yo creo que sí hay talento. Lo que sucede es que ya no hay los medios para llegar al estrellato como antes. Si tuviéramos que hacer un playlist o un soundtrack de su vida, a lo mejor en 3 canciones, ¿cuáles serían? Pues yo diría que I Want to Hold Your Hand de los Beatles es muy importante para mí, porque ahí descubrí el sonido de ese grupo. A mí me gustaría tener Camino de Guanajuato, de José Alfredo Jiménez, porque se me hace que es una pieza que lo describe a él, describe el dramatismo de su visión. Me gustaría tener, por ejemplo, el tema de Tu Cárcel, de los Bukis, porque creo que eso definió el sonido grupero. Pero yo que me dedico a esto es muy difícil, porque para cada género tengo mis favoritas, y luego tengo mis favoritas personales, y luego tengo otras canciones que son importantes para el sentir de México, y esas deberían estar en la lista. Vamos a la sección de los 7 pecados. Ándale. Y yo creo que le vamos a tener que aquí frente a las cámaras los vamos a practicar, sí, o es nada más hablar de ellos. También, pues explíqueme. Sí. El primero, avaricia. No creo que la avaricia conduzca a nada bueno. Yo creo que hay que ser generosos. Envidia. Me da envidia de personas que han logrado metas que yo me he propuesto y yo todavía no las he logrado, pero es una envidia que motiva y es un motor para la creatividad. Y sí, yo creo que la envidia es buena mientras uno la sepa manejar. Ira. Cuando tengo un propósito y luego fallo, ¿verdad? Así que me pongo a dieta y luego se me antoja comerme un pastelito y me lo como, luego me da ira. Gula. Sí, soy un goloso. Sí, tengo que reconocerlo. Lujuria. También. Yo creo que la lujuria es uno de esos pecados que tienen su momento en la vida, y el que no haya pecado de lujurioso en algún momento, yo creo que no ha vivido. Pereza. Creo que la pereza muchas veces es el resultado de trabajar demasiado y de cansarse a lo menso, y entonces te entra la flojera. Soberbia. Cuando uno ha pecado de soberbia, luego recibe su justo castigo, porque se da uno cuenta de que uno no es más que un grano de arena en una enorme playa. Muchísimas gracias por este tiempo. No, al contrario, le agradezco mucho, y decirte que ha sido para mí un honor estar en este programa, y sobre todo hablar de eso que tanto le gusta a uno hablar. Si estás pensando que es la música, no es eso, de uno mismo. Muchas gracias. No, el placer es para nosotros aquí en Galería VIP Jaime Almeida. Nos vemos la próxima. Pásenla bien.